Bien, bien amigos, nos gozamos en nuestro Padre Dios y hemos entrado a la parte central de nuestro programa Reflexión con Cristo y estamos en este momento con la presencia del pastor Carlos Viviano de Brasil, que nos va a traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pastor, bienvenido al programa Reflexión con Cristo. Lo dejo, pastor. Amén, Richard. Adelante. Gracias. Dios le bendiga, Richard. Queremos alabar a Dios por el privilegio que estamos teniendo de poder retornar a los estudios de Panamericana Televisión y estar una vez más en el programa Reflexión con Cristo, programa producido por nuestro hermano Richard a través de los estudios de esta emisora, y como siempre para nosotros se constituye en un gran privilegio poder estar aquí y hacer uso de este medio para compartir, para saludar, para ministrar la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Queremos saludar a todos los televidentes que siempre están en sintonía con este programa, con esta emisora de televisión, y decir del gozo, del contentamiento, de la alegría que tenemos en nuestro corazón de poder estar acá ministrando la palabra de Dios a usted, caro televidente, que siempre ha estado en sintonía con esta programación. Semana pasada, el programa pasado que hemos estado, en el último programa, hemos estado hablando un poquito sobre el sueño de Ana, una de las esposas de Elcana, este hombre Efrata que tenía dos mujeres. Y esta tarde yo quiero hablarles un poquito sobre la historia de David, hijo de Isaí, que trabó una batalla, un combate con un gigante llamado Goliat de Gate. Usted conoce la historia. Dice la Biblia acá en el primer libro de Samuel, capítulo de número 17, y los filisteos, versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gate, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y él hasta su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Se apartó y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si pudiere más que él, yo lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. En esta tarde yo quiero hablarles un poquito, caro televidente, amigo, hermano, pastor, líder, obrero, usted que asiste a esta programación. Conocemos esta historia de David, el hijo de Isaí, que fue en obediencia a su padre a visitar sus hermanos que peleaban al lado, junto a Saúl, el rey de Israel, contra los filisteos, de entre los cuales se levantó Goliat de Gat, el paladín, o en otras palabras, el gigante Goliat,
que dice la Biblia, por 40 días, tanto en la mañana como en la tarde, se levantaba, venía a insultar, a menospreciar, a despreciar a los israelitas. El pueblo de Israel estaba de miedo porque era un hombre, un guerrero, un paladín gigante, Goliat de Gate, y tenía costumbre de guerrear, de pelear y vencer a sus que luchaban con él, contra él. Y él desafiaba al pueblo. Y David, el hijo menor de Isaí, escuchó hablar cuando llegó en el campamento, en el lugar de la pelea, de la batalla, que este filisteo estaba insultando, estaba menospreciando, diciendo: ¿acaso hay alguien entre vosotros que pueda venir y pelear contra mí? De maneras que el pueblo estaba de miedo. Y David, que era hijo de Isaí, escuchando esta noticia, esta información, se puso un tanto, diríamos santamente hablando, enojado con esta noticia. Porque este filisteo, este paladín, este hombre, este gigante, afrontaba al pueblo de Israel, despreciando, intentando desmoralizar al pueblo de Dios, preguntando: ¿hay por acaso alguien que pueda pelear conmigo en este lugar, en este valle? David se puso un tanto enojado con este insulto y dijo: no, para que este filisteo, para que este incircunciso sepa que hay Dios en Israel, yo voy a luchar, yo voy a combater con este gigante. Quizás, caro amigo, hermano, iglesia de Cristo, tú que estás se deparando con algún paladín, con algún gigante, algún Goliat que se levanta y te insulta, menosprecia, te afronta, diciendo que tú no vales, que tú no tienes valor, y menosprecia y desprecia y desprestigia quizás a tu persona. Pero si tú confías en Dios, así como David, en esta tarde yo quiero decir que hay algunas características que podemos nosotros destacar acá, leyendo la palabra de Dios. Y en primer lugar yo gustaría de mencionar, de dar énfasis a una característica que era la convicción de David. David tenía la convicción de que Dios estaba con él. No te olvides, quizás haya algún gigante, algún paladín, algún Goliat que está afrontándote y queriendo meterte en miedo para que desmaye, para que desista, para que no luche más. Tenga convicción de que Dios está. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el hombre de Dios, uno llamado por Dios necesita tener esta convicción, y fue lo que David demostró tener. Alguien dijo para David: David, tú no puedes, tú eres muchacho. El rey habló para David que él no tenía condición por ser pequeño, por ser menor, por ser un muchacho. Pero no podemos olvidar de una cosa, caro televidente, hermanos, en Cristo Jesús, amigo que me escucha por intermedio de este programa. Cuando Dios nos elige, cuando Dios escoge a nosotros y nos capacita por el poder de su unción, de su gracia, de su palabra, de su Santo Espíritu, que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apoderó de David. El Espíritu de Dios pasó a habitar en la vida de David. En el capítulo anterior, el profeta Samuel lo ungió a David para que fuera rey de Israel. Esta tarde yo quiero decir, si tienes la unción, si tienes la gracia, si tienes el poder de Dios, si tienes la convicción de que Dios está contigo, ningún paladín, ningún gigante, ningún Goliat podrá prosperar contra ti. Porque tienes la convicción de que Dios está.
tienes la certeza, la seguridad de que Dios te eligió, te llamó para que triunfes frente a los gigantes que se levanten por ventura delante de ti. En segundo lugar, David venció al gigante Goliat. Este paladín fue tumbado por tierra. Y dice la Biblia, porque David no hizo caso a los pesimistas. Había personas que estaban de miedo de este paladín, estaban de miedo de este gigante, tenían miedo a este Goliat porque era un guerrero, era un hombre de guerra, de batalla, experiente, tenía fuerza, tenía altura. Algunos estudiosos comentan que este hombre tenía más de 3 metros de altura, 6 codos con un palmo, más de 3 metros, de manera que era de meter miedo. Pero David, teniendo la convicción de que Dios estaba con él y no dando oído, no haciendo caso al pesimismo de las personas que dijeron: David, no te metas con este hombre, tú eres muy joven, inexperiente, no tiene tamaño, no tiene estatura. Pero David tenía convicción de que Dios estaba con él. No hizo caso a los que dijeron: tú no vas a poder. El rey Saúl dijo: tú no puedes, tú no tienes condición, tú no tienes tamaño y tú tampoco tienes experiencia. Este es un hombre maduro, experiente, te va a vencer, te va a hacer pedazos. Y entonces David contó una experiencia, una historia para el rey Saúl. Y David dice: yo estaba pastoreando las ovejas de mi padre cuando vino un león y yo lo tomé por su barba y lo maté a este león. Vino también un oso y este oso también lo tomé y lo maté para proteger a las ovejas. Así como Dios me dio gracia, me dio fuerza, me ha dado condición de matar al león, de matar al oso, así Dios me va a hacer con que yo tenga esta condición y voy a vencer a este gigante. Yo voy a tumbar a este Goliat. Él va a caer por tierra hoy día y Dios será glorificado y todos saberán que hay Dios de los ejércitos en Israel. Caro hermano en Cristo Jesús, televidente, tú que me asiste, iglesia, quizás usted pastor, líder, obrero, cristiano, católico, cree, pero pasa por un momento en que está siendo afrontado, desafiado. Alguien te está queriendo meter miedo para que tú retrocedas, para que tú desmayes, para que tú desistas. En esta tarde yo vengo como profeta de Dios, decirte: confía en el Señor de los ejércitos, entrégate al Señor, deposita tu confianza al Señor, cree que el Señor tu Dios podrá te librar del gigante o de los gigantes que te afrontan. Deposita tu confianza de que Dios está contigo y esta pelea será vencedor. Quiero decirte en esta tarde que David, él no luchó para gloria de su propio nombre, no. David fue a la pelea, David corrió para la batalla. Dice la Biblia que David partió, él se apresuró para pelear contra el gigante. Primero, porque tenía la convicción que Dios estaba con él. Segundo, él no dio oído a los que dicen: tú no puedes, tú no tienes condición, tú no vas a lograr, tú eres muy pequeño, tú no tienes experiencia. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando Dios pelea por nosotros, cuando Dios nos llama, nos capacita, la victoria es garantida. En esta tarde yo quiero decirte que David también, él entró en esta pelea para mostrar a los filisteos y a este filisteo de manera toda especial, que insultaba al pueblo de Israel, que insultaba al pueblo de Dios, que había Dios en Israel, que lo había dado gracia, fuerza, sabiduría y habilidades para matar y poner en fuga para que el león no devorara a las ovejas que David cuidaba. El oso también de igual manera. Y el mismo Dios que le había dado gracia y habilidades para no solamente luchar contra el león y contra el oso, Él también le daría gracia, capacidades para luchar contra el gigante Goliat y tumbaría él por tierra. La Biblia dice que pasó, David lo puso por tierra con su herramienta que Dios lo había dado y cortó la cabeza de este gigante Goliat.
el paladín ahora tirado en tierra, David subió sobre su cuerpo y cortó la cabeza y mostró para el rey la cabeza de Goliat. Y la Biblia dice que el nombre de Jehová de los ejércitos ha sido glorificado en aquella ocasión. Glorificamos a Dios porque a veces se levantan gigantes, se levanta un Goliat, se levanta un paladín queriendo destruirnos y meternos miedo. Pero teniendo nosotros la convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios es quien pelea por nosotros, de que Dios es quien nos da fuerza y nos capacita para luchar y vencer la batalla. Nosotros en esta tarde venimos acá a estos estudios a decirte a usted que asiste y que me escucha por este medio a través del programa Reflexión con Cristo, la palabra de Dios, que Dios está contigo, que Dios desea darte la victoria, que Dios desea poner los gigantes, los Golías que se levantan en contra de ti para querer meterte miedo, intimidarte, porque los gigantes a veces quieren intimidarnos a fin de hacer con que nosotros retrocedemos, desmayemos, volvamos atrás. Pero en esta tarde vengo como profeta de Dios a decir que el Dios de David, el Dios que ha dado victoria para David, el Dios que hizo prosperar David contra el gigante Goliat de Gati, contra este paladín que cayó por tierra y que David cortó su cabeza, Él está contigo, Él está con nosotros, Él está con su iglesia para darnos la victoria en Cristo Jesús. En esta tarde vengo a decirte, no desmayes frente a los gigantes, no desistas de tus sueños, no desistas de tus proyectos. Quizás alguien esté diciendo que tú no vas a lograr, no hay condición, no hay cómo, pero Dios me manda a decirte en esta tarde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El que cree en el Señor de los ejércitos, que ha dado victoria a David frente al gigante, frente a Goliat, que intentó meter miedo, que intentó hacer con que David desmayara, retrocediera, desistiera de sus proyectos o de su plan de destruir, de tumbar al gigante. El Dios que estuvo con David es el Dios que está con nosotros. No desmaye, no desista, siga creyendo, acreditando y con seguridad Dios te va a dar la victoria. Humillémonos delante del Señor. Observe que David, para glorificar el nombre de Dios, él le dijo, voy a luchar. Que Saúl estaba preocupado, que David no podía. Saúl no conocía a David, pero David tenía una experiencia con Dios. Yo quiero invitarte a que tengas una experiencia con Dios. Yo quiero invitarte a que tengas una experiencia con el Dios de David, con el Dios que le dio gracia, le dio fuerza, sabiduría, inteligencia para no solo matar el león que atacó las ovejas que David cuidaba, no solo para poner en fuga y matar el oso que atacó las ovejas que David era pastor, no solo el gigante que se levantó para pelear y querer intimidar al pueblo de Israel, mas usted con el poder y la gracia del Dios de David, usted podrá poner en fuga, usted podrá poner por tierra, usted podrá vencer todos los gigantes que se levanten contra de ti y también para querer meterte miedo. En el nombre de Jesucristo, en esta hora yo quiero te decir, si tú lo crees, si tú tienes fe, si tú confías en Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que ha dado victoria para David frente al Goliat, usted será más que vencedor. Usted tendrá éxito y seguirá triunfando como David, porque David derrotó al gigante, lo tumbó por tierra, cortó su cabeza y trajo la cabeza del gigante. La carne, el cuerpo ha sido dado a las aves del cielo, para las fieras del campo, pero la cabeza David trajo al rey Saúl para probar que había Dios en Israel. En esta tarde, en esta oportunidad,
Yo quiero decir que Dios sigue acá en Puerto Maldonado, Dios sigue en Madre de Dios, Dios sigue en el Perú y en América Latina. Yo quiero ofrecerte a Dios, a este Dios de David, al Dios que nos tiene dado victoria, al Dios que tiene dado victoria para Richa acá en esta programación, en esta emisora, al Dios que tiene dado victoria a su iglesia en este lugar. Y ofrezco a ti el Dios de David, el Dios de Josafat, el Dios de Elías, el Dios de Ezequías, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abdenego. Yo quiero ofrecerte un Dios que no pierde batalla, un Dios que siempre nos garante la victoria, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios me lo siga bendiciendo, a ti, a tu familia que siempre está en sintonía con este programa. Que tú no desmayes, que tú no desistas, siga creyendo, acreditando de que Dios está contigo, para que los gigantes que se levanten contra de ti puedan caer por tierra y el nombre del Señor será glorificado. Vamos a un comercial y ya regresamos en el nombre del Señor. No te vayas de ahí, ya volvemos.